Bienvenido al empresario que quieres llegar a ser, una serie donde cada episodio comparto aprendizajes reales de mi propia vida y que te ayudarán a construir una empresa más organizada, más humana y más preparada para crecer. Si hoy llegas por primera vez a mi canal, bienvenido. Cada episodio tiene un aprendizaje completo por sí mismo, pero todos forman parte de un mismo camino, convertirnos en el líder que nuestras empresas necesitan. Hoy vas a aprender por qué no tomar una decisión puede costarle mucho más a una empresa que tomar una decisión equivocada. Vas a descubrir cómo el miedo realmente se disfraza de prudencia porque muchas organizaciones quedan paralizadas esperando el momento perfecto y qué puedes hacer realmente para decidir con mayor claridad, incluso cuando no tienes toda la información. Y quiero que te quedes hasta el final porque voy a compartir contigo una pregunta que cambió completamente mi manera de tomar decisiones. Desde que empecé a hacerme esta pregunta, nunca volví a ver el liderazgo de la misma manera. Y quiero contarte algo que me ocurrió. Hace algunos años, durante mucho tiempo, pensé que un buen líder era el que analizaba absolutamente todo antes de decidir. Yo creía que mientras más información tuviera, mejores serían mis decisiones. Entonces hacía algo que parecía muy responsable. Revisaba una vez y otra vez. Esperaba un poco más, buscaba otro dato, consultaba otra opinión, siempre buscaba más y más y más y más. Pensaba que estaba siendo realmente prudente, pero ¿saben qué? Un día descubrí, mientras yo esperaba sentirme completamente segura, la empresa seguía avanzando sin una dirección clara. Los proyectos quedaban detenidos, las personas esperaban una respuesta. Los clientes necesitaban decisiones y el tiempo, ¿saben qué? Seguía pasando y yo seguía postergando. Lo más duro fue darme cuenta de que nadie estaba bloqueando el crecimiento de la empresa. Sin querer, era yo quien lo estaba haciendo, no porque quisiera, sino porque tenía miedo de equivocarme. Y ese miedo no nació cuando fundé una empresa, venía muchos años antes. ¿Y saben qué? Fue cuando durante años aprendí que equivocarme podría traer consecuencias muy dolorosas. Por eso, sin darme cuenta, desarrollé un hábito súper peligroso. Confundía preparación con postergación. Pensaba que estaba siendo responsable, pero cuando en realidad estaba retrasando decisiones que la empresa necesitaba tomar. Y esto me costó muchísimo entenderlo, tanto así que esto me generó demasiada incertidumbre, demasiados miedos, demasiadas situaciones que en realidad hoy me doy cuenta que que ya realmente los he superado, pero que realmente fueron un proceso que me llevó a sencillamente tener toda la claridad. Ese día, ¿saben qué? Entendí una verdad que todavía hoy me acompaña. No decidir también es una decisión y muchas veces es la más costosa de todas, porque a veces pensamos que en realidad estamos haciendo las cosas de una manera correcta, que en realidad a veces dejamos que el tiempo pase y pensamos que siempre vamos a durar con la misma energía, la misma edad. Cuando terminé esa jornada me hice una pregunta, ¿saben qué? Que nunca antes me había planteado, no fue, y si me equivoco, fue otra. ¿Qué es la que le está costando a mi empresa que yo siga esperando? Y esa pregunta cambió por completo mi forma de liderar, porque comprendí que el costo de la indecisión no siempre aparece en los estados financieros, o ustedes lo han visto, costo de no decidir, porque si estuviera, créanme que todos los meses cada uno de los que estamos viendo los estados financieros tendríamos un hueco allá gigante, porque siempre estamos postergando.
¿Saben por qué? Porque aparece en la desmotivación de un equipo que espera, en oportunidades que ya no regresan. Y en eso me he dado cuenta muchísimo, cuánto fallamos, que realmente pasan oportunidades, pasan y pasan y pasan, y nosotros no nos damos cuenta que eso afecta muchísimo, muchísimo. Realmente, si nos enfocáramos en eso, duplicaríamos las ganancias. En clientes que buscan realmente respuestas en otro lugar. Y nos preguntamos por qué la gente cambia tanto de proveedores, por qué nos dejaron de comprar, por qué realmente ya no nos están comprando. A veces, ¿saben qué? Ni siquiera nos damos cuenta que algún cliente que nos estaba comprando decidió tomar el rumbo con otra persona. Y los líderes que terminan agotados porque quieren tener el 100% de certeza antes de dar el siguiente paso. ¿Y qué tan equivocados estamos? Porque en realidad sí estamos muy equivocados. Tener y pensar que vamos a tener todas las variables completas para poder tomar una decisión es a veces, no estoy diciendo, pero podría decir que es imposible, porque siempre en el proceso nos vamos a dar cuenta de que no fueron errores, son aprendizajes, pero nos enseñaron a que todas las decisiones se vuelven errores y más encima, entonces nos sentimos culpables, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aprendiendo y superando. Pero aquí apareció una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué personas inteligentes, con experiencia, con información y con años dirigiendo en empresas, siguen postergando decisiones tan importantes? Porque ustedes las han visto, las han trabajado, han visto que muchas empresas o muchas personas, líderes, en realidad siguen postergando, aunque ya saben que les duele. Es como cuando uno se corta, ¿no? Ustedes tienen acá una herida y se cortan y ven que les está saliendo sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a buscar una curita, buscar algo. Si lo quieres hacer de manera más natural, entonces les echas cafecito. Ya nos estamos dando cuenta, pero ¿qué queremos? Dejar que eso salga, que eso quede ahí. Y la respuesta no está en la empresa, está en la forma en que nuestro cerebro interpreta el riesgo. ¿Sabían eso? Y cuando comprendí eso, dejé de luchar contra la indecisión. Empecé a entender de dónde nacía. Y ese descubrimiento transformó por completo mi manera de dirigir personas y organizaciones. Y de eso es lo que en realidad he venido aprendiendo. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? Después de vivir esta experiencia, empecé a hacerme una pregunta más. ¿Por qué algo tan sencillo como tomar una decisión realmente puede llegar a ser tan difícil? ¿Se lo habían ustedes preguntado? Porque si lo piensas bien, ningún empresario comienza con un proyecto con la intención de quedarse paralizado, ¿cierto? Todos queremos avanzar, todos queremos crecer, todos queremos construir mejores empresas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Con el tiempo entendí que el problema así o casi nunca está en la decisión. El problema está en el significado que nuestra mente le da a esa decisión. ¡Wow! Y en realidad esto casi nadie lo habla. Solamente nos empezamos a dar cuenta es, tú no lo hiciste, no tomaste la decisión, no eres buen líder, no estás trabajando, pero no estamos entendiendo en profundidad qué es lo que está pasando. Cuando una persona ha vivido experiencias donde equivocarse es un costo muy alto, el cerebro aprende algo. Y escuchen muy bien, señores, empiezan a creer que equivocarse es demasiado peligroso. Es más, es cuestionable. Se sienten que a veces la gente se paraliza porque tienen miedo, porque en realidad dicen, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si llega a pasar algo? Y nos empezamos a generar esto aquí en nuestro cerebro y esto se vuelve demasiado. Desde ese momento, en realidad, aparece una trampa silenciosa. Buscamos más información, más análisis, más opiniones, más reuniones, más sugerencias, más tiempo.
Creemos que estamos reduciendo el riesgo, pero muchas veces lo único que estamos haciendo, ¿saben qué? Es aplazar una decisión que la empresa realmente necesita hoy. Y esto lo he visto en muchas empresas. Gente que en realidad a veces conozco empresas que llevan 10 años y se les ha dicho, mire, este podría ser realmente el cambio, pero ¿qué dicen? No, por ahora no, es que estamos en otra cosa. Y quiero decirte algo que aprendí con mucho esfuerzo. No existen empresas donde todas las decisiones sean perfectas. No existe un líder que nunca se equivoque. Lo que sí existen son empresas que aprenden rápido. Y las empresas que llegan demasiado tarde realmente tienen una gran diferencia. ¿Por qué? Porque entre unas y otras no suele estar en la inteligencia. Está en la velocidad de que aprenden. ¿Y saben qué he aprendido últimamente? Que a veces la gente dice, voy a esperar que, no sé, la competencia, el mercado, el gobierno mejore para poder actuar. Y ahí está el error. Porque en muchas ocasiones, a veces nadie, las empresas que realmente crecen, es porque realmente aprendieron rapidito, hacen cambios y van a la siguiente etapa. Y cada vez van mejorando y van mejorando. Pero a veces nos paralizamos porque queremos tener todas las variables realmente cubiertas. Una frase que me marcó profundamente. No recuerdo exactamente cuándo la escuché por primera vez, pero nunca la olvidé. La claridad no siempre llega antes de actuar. Muchas veces aparece mientras avanzas. ¿Sí ves? Realmente, mientras tú avances, mientras lo hagas constantemente, vas a encontrar la claridad. Durante muchos años hice exactamente lo contrario y de verdad que hoy me doy cuenta, madre, cómo nosotros nos damos, ahí sí como dicen por ahí, palo, porque siempre estamos esperando. Realmente esperaba sentir claridad para actuar. Hoy pienso completamente diferente. Muchas veces la claridad aparece porque te atreviste a dar el primer paso, no porque esperaste el momento perfecto, y eso cambió completamente mi manera de dirigir. Antes yo creía que equivocarse era malo, que qué van a decir las personas que me conocen, y más alejada de la realidad, porque lo único que yo necesitaba era equivocarme para darme cuenta que en realidad podía seguir dar el siguiente paso, porque empecé a entender o entendí que una empresa no necesita que un líder que siempre tenga todas las respuestas. Nunca vas a tener todas las respuestas. Necesita un líder capaz de tomar decisiones, aprender de ellas y corregir el rumbo cuando sea necesario. ¿Eso qué genera? Genera confianza, eso genera movimiento y eso genera lo que todos decimos a toda hora. Queremos crecimiento, queremos crecimiento. Todas las empresas al final de, podemos decir como a finales de octubre de cada año, están preparándose para las nuevas estrategias del siguiente año, ¿cierto? Y hacen presupuestos, proyectos, pero en realidad a veces, ¿qué pasa? Estamos diciendo crezcamos, pero si vamos a esperar que todo esté perfecto, a veces he visto, no, es que cuando llegue el director vamos a crecer. No, porque es que en realidad no estamos ejecutando, no estamos haciendo. Es como cuando uno lee un libro y dice, no, es que es muy bueno, pero en realidad, ¿y qué aprendiste? ¿Qué estás colocando en práctica? No, pues por ahora me pareció interesante, pero ¿qué más? Y bueno, ahí para seguir, ahora quiero llevar esta idea a una empresa. Imagina que un cliente está esperando una propuesta, ¿cierto? El equipo ya hizo su trabajo, todo está listo. Solo faltaba una decisión del gerente. Pasa un día, después dos, luego una semana, a veces un mes. El equipo empieza a preguntarse, ¿qué pasa? Y el cliente también espera. Y mientras todos esperan, la compañía sigue avanzando, ¿cierto? Lo más peligroso no es que el líder haya dicho que no. Realmente, ¿por qué? El cliente espera, ¿cierto? Pero ¿saben qué? La competencia sigue, la competencia no se va a poner a detener. Hay personas que en realidad a veces actúan tan rápido
que no pasan ni siquiera 2 horas para responder una propuesta y la ejecutan de inmediato. Ahora, si tú eres del que esperas un mes, imagínate cómo te está absorbiendo o te está ganando la competencia. Lo más peligroso no es que el líder haya dicho que no, lo más peligroso es que nunca dijo nada, porque la falta de decisión también comunica un mensaje y ese mensaje suele ser algo que todos decimos. Esperemos, llegará el momento. Con el tiempo, toda organización aprende ese comportamiento. Las personas dejan de actuar, empiezan a esperar, esperan instrucciones, esperan autorización, esperan aprobación. Y ahí viene el peligro más absurdo, porque todo el mundo espera hasta que una persona realmente funcione. Y si esa persona está cometiendo un mal hábito, pues imagínate con el tiempo que va a pasar con tu compañía. Y sin darnos cuenta, acabamos construyendo una cultura donde nadie quiere asumir responsabilidades. No porque el equipo no tenga capacidad, sino porque aprendió que decir siempre, o sea, que realmente aprendió que decidir siempre tiene que venir desde dónde, desde arriba. Siempre dice la gente, hay que esperar, el duro es el que responde. No. Desde entonces, antes de aplazar una decisión importante, me hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué va a costar dentro de 6 meses? ¿Tomar esta decisión hoy y corregirla si es necesario? ¿O seguir esperando mientras la empresa pierde tiempo, energía y oportunidad? Curiosamente, la respuesta siempre ha sido la misma, pero aquí aparece otro desafío. Imagina que decides más rápido, ¿no? ¿Cómo evitas caer en el otro extremo y empiezas a decidir de forma impulsiva? Porque esto es otro tema. Porque tampoco se trata de decidir poder decidir. Existe y debe existir un equilibrio, como en todo. Muy rápido es malo, pero también muy lento es demasiado peligroso. Y cuando lo encontré, mi manera de liderar volvió a cambiar. Y quiero compartir contigo este método práctico eh, en la siguiente parte. ¿Por qué? Es que es el que utilizo para tomar decisiones difíciles sin quedarme paralizada y sin actuar por impulso. Este método puede ayudarte a dar más velocidad a tu empresa sin perder criterio. Hubo un momento en el que entendí que no podía seguir dirigiendo mi empresa desde el miedo, porque cada decisión que aplazaba no solo afectaba un proyecto, afectaba a personas, afectaba a clientes, afectaba el futuro de la empresa. Y ese día decidí cambiar una pregunta que llevo años haciéndome. Antes me preguntaba, ¿y si me equivoco? Ahora me hago una pregunta completamente diferente. Con la información que tengo hoy, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar? Observa la diferencia. La primera pregunta nace del miedo. La segunda nace ¿de qué? De la responsabilidad. Y eso cambia absolutamente todo. Porque entendí que un empresario nunca tendrá el 100% de la información. Si esperamos tener todas las respuestas antes de actuar, la empresa siempre llegará tarde. Desde ese momento adopté una disciplina muy sencilla. Cuando aparecía una decisión importante, dejaba de buscar la decisión perfecta, empezaba a buscar la mejor decisión posible con la información disponible que tenía en ese momento. Y si más adelante aparecía nueva información, ¿saben qué hacía? Corrijo el rumbo y me adapto. Eso me dio algo durante años que había perdido. ¿Saben qué fue? Velocidad. Porque entendí que liderar no significa acertar siempre, significa ser capaz de aprender más rápido que los problemas que enfrenta la compañía. Con los años he tenido la oportunidad de conocer muchas empresas y hay un patrón que se repite constantemente. No importa si tienen 20 colaboradores, 50, 200 o 1000. Muchas veces el problema no es la tecnología, no son los procesos, no son los indicadores. El verdadero problema es que las decisiones importantes
Todos esperan, nadie quiere asumir el riesgo y mientras tanto el mercado no espera, los clientes no esperan, la competencia no va a esperar que tú actúes. Por eso siempre digo algo que realmente considero fundamental. La velocidad también es una ventaja competitiva. No hablo de actuar con improvisación. Hablo de conseguir, realmente hablo de construir organizaciones capaces de decidir con criterio y aprender continuamente. Y quiero compartir contigo un ejercicio que me ha ayudado muchísimo. Cada vez que enfrento una decisión importante, escribo 3 preguntas. Primera, ¿qué información ya tengo? Y escríbela. Porque muchas veces creemos que nos falta información cuando en realidad ya tenemos suficiente para avanzar. La segunda, ¿qué riesgo corro si decido hoy? No para alimentar el miedo, no, sino para entender con objetividad. Y la tercera, que para mí es la más poderosa, ¿qué riesgo corro si no decido? Y curiosamente, ¿saben qué pasa? Esta tercera pregunta casi siempre termina siendo la más costosa, porque el costo de esperar suele ser invisible. Por eso te digo, ¿en dónde está registrado? Pero existe y existe mucho. Y con el tiempo se convierte en oportunidades perdidas, clientes que se van, equipos frustrados y empresas que dejan de crecer. Y saben, otra cosa, aquí he llegado a la parte más importante que ya te resolví, porque seguramente si haces estas 3 preguntas siempre que te aparezcan, escríbelas y te vas a dar cuenta que tienes demasiado. Y si este episodio te está ayudando a ver tu empresa desde otra perspectiva, te invito a que te suscribas a mi canal. Este canal no está pensado para darte consejos rápidos, está pensado para acompañarte episodio tras episodio. Es el camino de convertirte en el empresario que quieres llegar a ser y ese camino lo recorremos juntos. Y hay una frase que realmente me parece súper interesante. Una empresa no crece cuando eliminas todos los riesgos, crece cuando aprende a tomar decisiones antes que los demás. ¿Saben qué? Cuando comprendí esto, pensé que ya había aprendido a decidir, pero todavía me faltaba entender algo mucho más importante. Porque una buena decisión puede cambiar una empresa, pero muchas buenas decisiones repetidas en el tiempo terminan construyendo algo más valioso. ¿Saben qué? Una cultura. Y esa sería la conversación del próximo episodio, porque descubrirás que la cultura de una empresa no se escribe en un documento, se construye con las decisiones que el líder toma todos los días. Y hay una reflexión que me acompaña desde hace mucho tiempo y cada vez estoy más convencida que es cierta. Una empresa no es el resultado de una gran decisión, es el resultado de miles de pequeñas decisiones tomadas todos los días. Muchas veces esperamos que llegue ese momento extraordinario, que cambie el rumbo de la organización, pero en realidad es muy diferente. La cultura de una empresa se construye cuando decides escuchar antes de responder, cuando decides desarrollar a una persona en lugar de resolverle siempre el problema. Ahí está el valor, porque no es primero, te estás liberando y estás haciendo que la otra persona realmente tome sus responsabilidades. Cuando decides enfrentar una conversación difícil en vez de seguir aplazándola, ahí está el valor. Cuando decides actuar, aunque todavía no tengas todas las respuestas, es maravilloso. Esas pequeñas decisiones repetidas durante meses y años terminan definiendo el futuro de cualquier organización. Y eso cambió completamente la forma de ver mi liderazgo o el liderazgo, porque en realidad a veces no nos damos cuenta de todo. Yo ya no busco ser la persona que toma todas las decisiones, busco construir una empresa donde existan más personas capaces de tomar buenas decisiones, porque ese día entendí que nunca había visto, algo que nunca había visto. Y aquí te lo conté, el verdadero crecimiento de una empresa comienza cuando el liderazgo deja de depender
de una sola persona. Y realmente he visto a muchas empresas que solamente dependen de una sola. Y eso, ahí está el verdadero estancamiento. Y quiero dejarte una imagen. Imagina que un capitán en medio del océano nunca tendrá el control del viento, nunca tendrá el control de las olas, nunca tendrá el control del clima, pero todos los días decide hacia dónde orientar el timón. Dirigir una empresa es muy parecido, nunca tendrás toda la información, nunca desaparecerá la incertidumbre, nunca llegará el momento perfecto, pero lo único que siempre estará en nuestras manos será decidir cuál será el siguiente paso. Y muchas veces ese siguiente paso es suficiente para cambiar el rumbo de cualquier empresa o cualquier organización. Y quiero ponerte aquí un reto, no un reto para tu empresa, un reto para ti como líder. Piensa en una decisión que llevas semanas o incluso meses aplazando. Esa conversación pendiente, ese cambio de proceso, esa contratación, esa inversión, ese proyecto. Y pregúntate con total honestidad, ¿estoy esperando porque realmente necesito más información o porque tengo miedo de decidir? Si la respuesta es la segunda, da hoy el primer paso. No necesitas resolver todo, solo necesitas dejar de estar detenido. Porque una empresa avanza a la velocidad de las decisiones que toma realmente su líder. Y quiero que me ayudes a conocerte un poco más. Déjame en los comentarios. ¿Cuál es la decisión que sabes que debes tomar, pero que has venido aplazando? No necesitas dar detalles si no quieres. A veces escribirla es el primer paso para empezar a actuar. Y al leer estos comentarios también me ayuda a entender cuáles son los desafíos reales que viven las empresas que forman parte de esta comunidad. Y bueno, si este episodio te aportó valor, te invito nuevamente a que te suscribas. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque en realidad es el primer paso para que realmente te comprometas. Mi compromiso es acompañarte cada día y darte más información y ayudarte a construir una empresa más humana, más organizada y más preparada para crecer. No quiero que este sea un canal o sea un lugar donde acumules información. Quiero que sea un lugar donde desarrolles una nueva forma de pensar como empresario. En los últimos episodios hemos hablado de decisiones, identidad, control y ahora la importancia de decidir a tiempo. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿Qué ocurre cuando un líder empieza a tomar mejores decisiones pero su equipo no confía en ellas? Y aquí aparece el siguiente gran desafío, porque pueden tener la mejor estrategia del mundo, puedes tomar las mejores decisiones rápidas, puedes tener experiencia, pero si las personas no confían entre ellas, la empresa nunca alcanzará todo su potencial. Y ese será el tema del próximo episodio. La confianza no se exige, se construye y descubrirás por qué es uno de los activos más valiosos que puede tener cualquier organización en el mundo. Y recuerda, todo lo que hemos hablado, aplícalo y luego me cuentas realmente cómo te pareció. Y también recuerda que hay que dejar huellas. Si conoces a otro empresario, compártele este enlace. Nos vemos en el próximo episodio.